Hola queridas amigas y amigos, bienvenidos al capítulo 3 de este programa Fundamentos, donde estamos explorando los fundamentos básicos de la realidad espiritual o superior para entender la mecánica de cómo se generan nuestras vidas y nuestras experiencias en esta dimensión en la que estamos. Esto puede tener dos finalidades. La primera, poder tomar el control de nuestras experiencias para generar la vida que deseamos. Y la segunda finalidad, quizás a más largo plazo, o seguramente a más largo plazo, sería descubrir cuál es el fin último de nuestra experiencia en este plano, en este mundo, en esta realidad que estamos viviendo. Con lo cual, seguramente cambiarían nuestras prioridades y nuestros deseos, nuestros objetivos, nuestros planes. Y por lo tanto, aprovechando estos nuevos conocimientos sobre la realidad espiritual o superior, podríamos generar entonces el tipo de experiencia que nos ayude a avanzar hacia ese fin último que habríamos descubierto, ¿no? Esta es una finalidad a más largo plazo, pero prefiero dejarla planteada para que no se crea que este programa persigue, digamos, solamente la manipulación de la realidad para cumplir nuestros deseos y simplemente tomar todo esto como un juego de gratificación y de placeres y de satisfacciones sin ningún objetivo más a largo plazo. Bueno, dentro de este ambicioso plan que estamos planteando, hoy exploraremos uno de los fundamentos principales de la espiritualidad, quizás el más importante de todos. Ya lo veremos. Pero antes de entrar de lleno en materia, quiero pedirles a todos los que están realmente interesados en este viaje que por favor traten de hacer un comentario a los pies de este video para conocer mejor sus impresiones, sus necesidades y en general la forma en que les gustaría que siguiera avanzando este programa para tratar de considerarlo. Y si no sabes o no se te ocurre qué comentar o qué sé yo, por lo menos deja un ok, por ejemplo, en los comentarios, porque esa es la única forma en que yo puedo saber que tú estás viendo este ciclo y estás interesado y podamos seguir adelante según el público y la audiencia. Hasta ahora, lo único que me consta es que nuestra amiga de siempre, Francisca Acuña, está, Cira de León, Carolina Salas, Sonia Reyes, son los que han hecho comentarios en estos dos programas anteriores. Las otras, más o menos 160 personas que supuestamente están viendo el programa, no sé si están realmente interesados o ni siquiera tener una idea de lo que esperan del programa o qué sé yo. Entonces, es importante que ustedes traten de dejar comentarios aquí en esta plataforma. Bueno, habiendo hecho toda esta introducción, vamos al fundamento de hoy, que es el siguiente. Mientras la naturaleza del mundo es dualista, la naturaleza de la realidad espiritual es la unicidad. Es decir, en el mundo que nosotros percibimos, o sea, el mundo en el cual estamos viviendo, ese mundo, el mundo típico, está totalmente polarizado. O sea, este mundo se mueve siempre entre opuestos, entre polos, masculino, femenino, luz, oscuridad, el bien y el mal, ángel y demonio, grande, chico, arriba, abajo, antes, después, etcétera, etcétera. Todo es polarizado, todo es por contraste, todo es por extremos, ¿no? En cambio, la realidad espiritual o superior, según los mayores sabios de todos los tiempos, es unidad pura. Es decir, no hay dualidad en la realidad espiritual. En la India lo llaman Advaita, que significa literalmente
no dos, ¿no? Esa es una forma más clara y concreta de llamarle a la unicidad, es llamarle no dualidad o no dos. No hay dos, solo hay uno. Y de aquí surge el gran principio espiritual que ustedes deben haber escuchado muchas veces, de que todos somos uno. Jesús, por ejemplo, dijo que nosotros éramos uno con Él y que Él era uno con el Padre. Por lo tanto, de ahí se deduce que todos al final somos uno. Bueno, son muchas las corrientes espirituales que basan prácticamente toda su filosofía en la idea de que la verdadera realidad es no dual en esencia, aunque se muestre dual en su manifestación, que es lo que nosotros estamos experimentando. Estamos en un mundo que se muestra totalmente dualista en todo. Todo en este mundo es por contraste, ¿no? Toda experiencia es contraste entre lo bueno y lo malo, lo grande y lo pequeño, lo deseable y lo no deseable, en fin, todo es dualidad, pero eso es en la manifestación, pero en la esencia se supone que no hay dualidad. Eso es lo que dicen la mayoría de los sabios. Y esta no dualidad es el núcleo, por ejemplo, del hinduismo, del budismo zen, del sufismo, del chivaísmo de Cachemira y de algunas enseñanzas cristianas místicas, gnósticas, en fin. Bueno, y por cierto, la no dualidad es la base de un curso de milagros que muchos de ustedes conocen. Platón, por ejemplo, dijo, debemos, en mi opinión, empezar por distinguir entre eso que siempre es y nunca deviene, o sea, nunca cambia, y eso que siempre está cambiando y nunca es. O sea, para Platón estaba claro que toda la realidad que cambia, que es prácticamente toda la realidad que observamos en este mundo, no es totalmente real. Lo real es aquello que nunca cambia. ¿Y dónde está eso real? En la realidad superior o realidad espiritual que estamos tratando de descubrir, de explorar y a la larga, ojalá llegar a dominar a tal punto que podamos elegir la experiencia que tengamos en este mundo dualista. Bueno, sé que estos conceptos son bien difíciles, bien profundos. Ustedes vieron que son los místicos más grandes, son estos grandes maestros que se van a veces a lugares recónditos en los montes, ¿no? En los lugares alejados, en los Himalayas, qué sé yo, en lugares muy alejados para profundizar sobre estos conceptos y llegar a las constataciones más profundas sobre lo que es la verdadera realidad o realidad espiritual. Bueno, pero veamos ahora, para reforzar un poco la idea de que la verdadera realidad es no dual, veamos qué podemos encontrar en la ciencia que avale o apoye esta idea de que la verdadera realidad es unicidad pura o no dualidad. Para eso vamos a recurrir a un experimento del año 1982 que fue y ha sido y será por mucho tiempo, por siempre, uno de los experimentos más importantes de la ciencia, que es el experimento de Alan Aspect, que descubrió el quantum entanglement o el entrelazamiento cuántico. Ha cambiado todo en la ciencia y que es la base de mucha de la tecnología que estamos usando hoy y desarrollando en un futuro próximo. Este experimento demostró que los objetos cuánticos tienen conexiones ajenas al espacio y al tiempo, lo cual tiene una serie de consecuencias muy importantes para la ciencia. Ahora, ¿cuál fue este experimento? Vamos a tratar de explicarlo lo más brevemente posible. Ocurre que hay partículas que se llaman partículas hermanas que siempre reaccionan juntas frente a un estímulo. Se estimula una de las partículas y la partícula hermana reacciona al mismo tiempo. Entonces, el gran científico Alan Aspect dijo, ¿qué pasa si yo tomo estas partículas hermanas y las aíslo de tal manera que no puedan comunicarse? ¿Qué pasa si yo estimulo una
¿qué va a pasar con la otra si no se pueden comunicar? Por lo tanto, Alan Aspect ingeniosamente dijo, hay una sola forma de asegurarse que estas partículas no se puedan comunicar, que es hacerlas viajar a la velocidad de la luz en sentido opuesto, ¿no? Entonces, envías una partícula hacia el norte, una partícula hacia el sur, por decir algo, y a mitad de camino de una de las partículas le aplicas un estímulo y esta partícula produce un spin y la otra partícula hermana debería producir el mismo spin contrario en el mismo instante, pero como van viajando a la velocidad de la luz ambas, no hay ninguna señal que permita que se comuniquen, porque esta señal tendría que sobrepasar con creces la velocidad de la luz. Bueno, se hizo este experimento y con sorpresa se descubrió que las partículas sí estaban conectadas porque ambas reaccionaban exactamente al mismo instante, sin requerir ni siquiera un milisegundo, sino que en el instante preciso en que una partícula era estimulada, reaccionaban las dos. Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que estas partículas están unidas en una dimensión que no conocemos, ¿no? O sea, hay una dimensión donde las cosas que parecen estar muy separadas e incluso separándose a la velocidad de la luz, están conectadas, están juntas, están en alguna dimensión, son una, ¿no? Este es un gran experimento que, bueno, que como decía antes, ha cambiado todo. El entrelazamiento cuántico que incluso espantó a Albert Einstein, que le llamó interacción espeluznante a distancia, porque quedó, digamos, bastante descolocado con este experimento. Y en cierta forma creo que apoya la idea de que hay una realidad donde todos somos uno, todos estamos unidos en una misma cosa, no necesitamos señales para comunicarnos unos con otros, sino que estamos todos en una unidad perfecta. Bueno, en el campo de la biología también se hizo un experimento que apoya esta teoría, que es más que una teoría ya, y que fue tomar una muestra de ADN de una persona y monitorearla en un laboratorio durante 24 horas. Y al mismo tiempo la persona a la cual se le había sacado esta muestra de ADN, se le instaló una serie de monitores en el cuerpo para monitorear también el pulso, la presión, todos los parámetros físicos de esa persona. Obviamente la muestra de ADN quedó en el laboratorio y esta persona hizo su vida normal. Pero ¿qué ocurrió? Que al final del día o al día siguiente se compararon las señales de la muestra de ADN en el laboratorio con las de la persona que había tenido un día normal y se descubrió que tenían el mismo patrón de alteraciones durante el día. Por ejemplo, esta mujer específicamente fue al dentista y en el instante preciso en que el dentista le puso una inyección de anestesia, en la muestra de ADN en el laboratorio se vio una reacción muy clara de estrés en el ADN, ¿no? Típica del estrés que recibe el ADN cuando está en nuestro cuerpo. Otra señal de que hay un lazo invisible que une las cosas eternamente, aunque las separemos físicamente. Bueno, hay muchos otros ejemplos que dan más base a esta idea de los sabios espirituales de que en el fondo, en la realidad última todos somos uno. Ahora bien, tú te estarás preguntando qué beneficio práctico se puede sacar de este concepto tan extraño, tan difícil de creer, de que en otra dimensión todos somos uno y que ni siquiera en este mundo podemos percibirlo con ninguno de nuestros 5 sentidos. Por lo tanto, es un gran desafío. Sin embargo, y aquí viene lo práctico, que obviamente no lo vamos a ver todo hoy, porque estamos recién en el capítulo 3, estamos comenzando a sumergirnos en estos conceptos tan complejos, tan profundos, tan difíciles de entender y de manejar, pero vamos a ir avanzando poco a poco. Por ahora, para terminar este capítulo, digamos que en la medida que tú tomes conciencia de que en el fondo, en la esencia, todos somos uno, bueno, lo primero que ocurrirá es que antes
de pretender, por ejemplo, hacerle daño a otra persona, vas a pensar, wow, si en el fondo todos somos uno, si yo le hago daño a esta persona, me voy a hacer daño a mí mismo. Si hablo mal de una persona, estoy hablando mal de mí mismo. Si le deseo el mal a una persona, me estoy deseando el mal a mí mismo. Incluso si hago un negocio en que yo salgo ganando mucho y la otra persona con la cual estoy negociando pierde, porque fui tan astuto o fui tan avasallador en el negocio que yo gané mucho y la otra persona perdió, yo voy a comprender que yo también estoy perdiendo. O sea que lo ideal es que ambos ganemos en la negociación, lo que se conoce como win-win, o un trato o un negocio de ganar-ganar. Todo eso está fundamentado en la idea de que en el fondo todos somos uno. Y también vamos a ver más adelante que la mente es tan poderosa que si tú le deseas el mal a otro, no solo te lo estás deseando a ti mismo, sino que tu mente va a lograr que ese mal que le deseas al otro llegue a tu vida, llegue a ti. Entonces, vemos que este concepto que es tan aparentemente rebuscado, tan complejo, tan difícil de asimilar, puede ser una de las grandes claves del éxito en la vida. Porque si comprendes que al final todos los seres que habitan el universo en otra dimensión son uno contigo, comprenderás que lo que le hagas a otros te lo estás haciendo a ti mismo. Si guardas un rencor, te lo estás guardando a ti mismo. Si culpas a alguien de algo, te estás culpando a ti mismo. En fin, podríamos dar miles de ejemplos de cómo este concepto de que en el fondo todos somos uno puede cambiar absolutamente tu vida y te puede conducir hacia una vida de paz, de éxito, de abundancia, de salud, en fin. Pero no pretendo que en este tercer capítulo ya seas un máster en estos temas porque son bastante complejos, como hemos dicho, huesos duros de roer, pero creo que en estos 3 capítulos hemos avanzado bastante en los fundamentos de la realidad superior o realidad espiritual y seguiremos avanzando. Siempre y cuando tú dejes tus comentarios, nos des tu like, ojalá compartas el programa porque es importante para mí saber que este programa realmente está llegando a la gente y está sirviendo, porque a lo mejor es muy complejo, a pesar de que este programa lo pensé para gente no conocedora de estos temas y estoy tratando de hacerlo lo más simple posible, pero necesito más feedback, necesito saber qué piensas de esto y cómo te gustaría que siguiera avanzando el programa. Así que, por favor, deja tu comentario, danos el like, compártelo si puedes y nos vemos en el próximo capítulo de este programa Fundamentos. Que tengas una maravillosa semana.